La población actual de un pueblo pequeño es de 5.500. Se cree que la población de la ciudad se está triplicando. Cada 10 años nos preguntan usar la línea secante para aproximar la población de la ciudad en 3 años a partir de ahora, si es necesario, redondea a la persona o número entero más cercano. En este problema estamos usando una línea, o sea, no se puede aproximar a una población porque no tenemos la función de población. La idea es que se pueda usar una línea de latas para estimar los valores de las funciones siempre que estemos cerca de los 2 puntos en la función, y la línea K no en entre esos 2 puntos. Observando el gráfico del bien, tenemos una función f de la gráfica x en negro, y tenemos una línea secante roja que interseca la función en 2 puntos. Este punto y este punto. Fíjate, mientras estemos en el medio los 2 puntos de la secante y en la función o cerca de esos 2 puntos, las aproximaciones de la línea secante son buenas aproximaciones para los valores verdaderos de la función. Volviendo a nuestro problema, porque la población inicial es 5.500, digamos p de 0. Es igual a 5.500, que corresponde a 0.05.500, que de nuevo está en la función de población, así como la línea C no puede. Y porque la población se triplica cada 10 años, sabemos que P de 10 es igual a 3 veces 5.500, lo que correspondería al punto 10. 3 veces 5.500 es 16.500. Y ahora necesitamos encontrar la pendiente que pasa por estos 2 puntos. Normalmente nos referimos a la pendiente m como el cambio de, y dividido por el cambio de x. Sin embargo, en este caso tenemos el cambio en la población p dividido por el cambio temporal en años. El cambio en la población es de 16.500 menos 5.500, y el cambio en el tiempo es 10 menos 0. Simplificando, tenemos la pendiente m es igual a 11.000. Dividido por 10, que es 1.100. Ahora que tenemos un pendiente, podemos seleccionar uno de los 2 puntos, y usar forma puntual y pendiente de una recta para determinar la ecuación de la línea de inclinación C, que luego usaremos para hagamos una aproximación para la población dentro de 3 años. Sigamos adelante y usemos esto. Primero es 0.05.500, y usaremos la forma dependiente de punto de una recta donde, en nuestro caso, y1 es 5.500, x1 es 0 y m es 1.100. Sin embargo, en lugar de x, usaremos la variable t para el tiempo. Tenemos y menos 5.500. Es igual a la pendiente m de 1.100 veces t menos 0. Sigamos adelante y resolvamos para y sumando 5.500 a ambos lados. Eso da como resultado que y es igual a 5.500 más 1.100 y ahora podemos aproximar la población en 3 años. Al determinar y de 3 es igual a 5.500 más 1.100 veces 3, lo que equivale a 8.800 personas. Espero que te haya resultado útil.